noches. Hoy vamos a tener la ocasión de ver el primer largometraje, la primera película de Steven Spielberg. Pero antes de hablar de Spielberg, yo quisiera darles a todos ustedes las gracias por la colaboración que han tenido con este programa de Qué grande es el cine, enviándonos miles de cartas. Por supuesto que ese agradecimiento lo vamos a tener siempre, porque ya saben ustedes que entre cinéfilos no existe ningún tipo de nacionalidad, todos somos del mismo país, del país del cine. Lo que les quería decir es que no manden ya más cartas. A partir de esta semana no saldrá el letrerito de cuáles son, en su opinión, las mejores películas de la historia del cine, porque estamos en tiempo de contar, de repaso y de cómputos tremendos para ver cuál es la película que ustedes han elegido como la número 1. Esa trataremos de ofrecérsela en el último programa de Qué grande es el cine. Por supuesto, si esa película ya hubiera sido emitida por nosotros, pues elegiríamos la que estuviera en segundo lugar y si no en tercero, etcétera, para no volver a poner, ya que hemos tenido que ceñirnos solo a 50 películas, que bastante trabajo nos ha costado, pues no volver a repetir una misma obra. Y ahora sí, vamos a hablar de Spielberg, aunque quizá es de todas las presentaciones que se han podido hacer aquí, la que ustedes tienen más cercana. Spielberg es probablemente uno de los grandes mitos del cine contemporáneo, es una de las personalidades más grandes que ha dado el cine. Entre sus películas, entre 3, 4 o 5, si contamos las 10 de más recaudación de la historia del cine, están sus películas o bien dirigidas y producidas por él, o bien producidas únicamente. Pero creo que este es un caso que desde Irving Thalberg no se daba. Tiene todos los premios que se pueden conseguir en el mundo del cine y quizá pertenece, es el más destacado valor de una generación que probablemente aprendió antes lo que era el cine que lo que significaba la vida. Pero hay una cosa que diferencia muy claramente a Spielberg de otros de sus compañeros llenos de talento de generación, como Marty Scorsese, como Coppola, etc. Y es que yo creo que Spielberg, como todos los grandes directores que trabajaron para los estudios en la Edad de Oro, nunca ha perdido de vista al espectador, siempre ha contado con el público. Eso le hace que sea como un veterano de la vieja guardia del cine. Esta película de Duel, en el título original, además es curioso porque fue una obra para televisión. Nosotros vamos a ver la película de 90 minutos, la obra original fue de solo 74 minutos, se estrenó para la ABC y cambió un poco lo que significaba la televisión en Estados Unidos. Fue una cosa muy curiosa, algo como había ocurrido con Código de Lampa. A partir de esta película vino otra inmediatamente, se estrenó como 14 o 15 días, que fue The Brian Song, la canción de Brian, de Bud Kulitt, que ganó, me parece que fueron 9 o 10 Emmys, y a partir de ahí se dieron cuenta en Estados Unidos de que la televisión podía contar otras historias distintas a películas que hablaran de detectives o de policías o de series de humor, que podían entroncar perfectamente con un tipo de cine más adulto. Está basada en una novela del portentoso escritor Richard Matheson, autor de El hombre menguante y sobre todo de esa obra maestra de la literatura que se llama Soy leyenda. Y Soy leyenda también es algo que podría decirse a sí mismo hoy día Steven Spielberg. Para presentarnos Duelo, o como se llamaba en España, El diablo sobre ruedas, Jiménez Rico, buenas noches. ¿Qué podrías ampliarnos de Spielberg y de esta primera película suya? Yo creo que Spielberg, pese que para muchos no es realmente un artista, un genio, un talento del arte, sino que lo que casi nadie discute es que evidentemente es un extraordinario y con enorme talento profesional de la industria del entretenimiento. Yo creo que Spielberg tenía que estar en este ciclo de programas porque es un mito del cine contemporáneo. Yo creo que Spielberg, aun discutido como artista, nadie le puede discutir como profesional, como decía, de la industria del entretenimiento. Y yo creo que, por decir algo, yo diría 3 o 4 características casi telegráficas. La primera característica es que es un hombre que no procede de una gran cultura, de un gran bagaje intelectual, no es un hombre de grandes lecturas, según él mismo ha confesado, sino que procede del propio cine, pero no como espectador, sino incluso como hacedor de cine. Todo el mundo sabe que a los 12 años ya empezó a hacer cine, además a hacer cine, porque lo hacía con una cámara de 8 milímetros, y yo creo que es un hombre que aprendió a hacer cine, además de viéndolo, haciéndolo desde los 12 años. Creo que eso marca bastante su personalidad. Luego yo diría que otro de los aspectos indiscutibles de Spielberg es su capacidad como narrador. Es un hombre que cuenta muy bien las historias, y además las cuenta sin plantearse problemas, ni complicaciones, ni complejidades, ni segundas lecturas. Él simplemente cuenta una historia, siempre en complicidad, como tú has dicho, con el espectador,
para procurar que esa historia que tiene entre las manos llegue al espectador de la forma más clara, más entretenida, más amena, y que al espectador lo tenga en tensión durante la hora y media o 2 horas de la película. Creo que este aspecto de narrador, sin dobles lecturas ni segundas intenciones, sino simple y puramente narrador, creo que es algo muy destacable, porque aunque parezca que no, el saber contar bien una historia es una de las cosas más difíciles que hay en el cine. Un tercer aspecto de Spielberg es que yo creo que, aunque ya tiene unos cuantos años, porque ya no es ningún niño, sigue teniendo un poco una especie de mirada infantil. Yo creo que es como un niño grande que se plantea las películas que él hace con una mirada un poco infantil, que le hace, por otro lado, conectar con gran sabiduría con ese público potencial del cine americano, que es un público, según dicen los sociólogos, también un poco infantil. Es decir, según dicen algunos sociólogos, el espectador potencial del cine empieza a ser un personaje que es casi un prototipo, que es el niño americano. Y yo creo que Spielberg es un niño americano que cuenta películas para los niños americanos, niños de 40 o de 50 años, pero con esa ingenuidad y esa mentalidad un poco infantil. Y lo último es que yo creo que si es un hombre que no cabe duda que sabe hacer las películas, todavía es mejor como vendedor de las películas. Yo creo que es un hombre que consigue que cualquier película que haga o que vaya a hacer se convierte inmediatamente en un acontecimiento mundial. Eso creo que es una habilidad, esa habilidad para vender el producto, esa habilidad para crear toda una expectación ante un nuevo producto suyo, ese dominio del mercado, del marketing. Yo creo que en el mundo que nos estamos moviendo, que es el de la industria del cine, me parece que es una habilidad que no todos los cineastas tienen, aunque evidentemente Spielberg no acierta siempre. Como es lógico, Spielberg se equivoca muchas veces, porque no hay fórmula para el cine, porque afortunadamente el cine siempre es una aventura, y si hubiese una fórmula fija e incuestionable, terminarían produciendo las películas los bancos y se acabaría esta aventura nuestra. Y ahora yo termino diciendo, ¿y por qué Duel y no cualquiera de las otras películas de Spielberg, como pueda ser la serie sobre Indiana Jones, que me parece que son unos monumentos al cine de aventuras colosales, o ese monumento al cine tierno y con capacidad de conmover, que es E.T., que yo a veces me gustaría calificarlo como una especie de Marcelino Pan y Vino laico y a la americana? Pues sí, yo creo que cualquiera de estas películas podrían ser, pero a mí no me parece mal la idea de poner su primera película, una película que hizo con 22, 23 años, que la rodó en 16 días, que la hizo, como tú has dicho, para televisión, y que en el fondo yo creo que es un poco el compendio de todas sus insuficiencias y de todos sus aciertos, porque en el fondo Duel, siendo una película ingenua, un poco primeriza, un poco juvenil, no cabe duda que están un poco ahí compendiados todas sus virtudes y todos sus defectos. Porque una vez dijo Spielberg que él hace el cine que le gustaría ver, y efectivamente él tiene el acierto o la suerte de que millones y millones de espectadores en el mundo tienen exactamente los mismos gustos que él. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, don Juan Tebas. Buenas noches. ¿Qué te parece la evolución 25 años después del cineasta Steven Spielberg? Pues contestándote a eso y enlazando con lo que decía Antonio, yo creo que cuanto más se ha dedicado a contar historias de verdad, de entretenimiento, Spielberg ha acertado más. Por eso me parece estupendo además poner esta, porque yo creo que cuando se ha vestido de seriedades y de supuestas profundidades, como en el caso del Color Púrpura o el caso del Imperio del Sol, y en mi caso personal incluso en la lista de Schindler, a mí me parece que ha hecho las películas que a mí me parecen menos interesantes. Un amigo y compañero nuestro, que es Méndez Leite, que supongo que no me desmentirá si me oye, cuando se dudaba si le iban a dar el Oscar o no por la lista de Schindler, decía, incluso creo que lo escribió, digo, espero, por favor, mejor que no se lo den, porque entonces no volverá a hacer películas tipo Indiana Jones, y que son las que hace bien. Y esa es la que me parece la evolución. A mí las que más me gustan son las películas, cuanto más mágicas, más aventureras y más con mirada infantil, como tú decías, me parece que son las mejores. Y esta concretamente querría decir una cosa solo, que no me quiero extender. Tiene un punto que a mí me interesa mucho, que es ese punto, tú recordarás, y recordarán algunos de los oyentes, esa frase que se dice en Drácula, que dice que al pasar el puente del Borgo, me parece que era, los fantasmas vinieron a su encuentro. O sea, esa cosa de que en la vida cotidiana puede haber un paso, una carretera, un camino, un puente, donde acontece lo que no se puede uno esperar e incluso lo inexplicable. Esa mezcla de historia realista e historia que casi entra en la pesadilla de ciencia ficción, que es Duel, me parece que es un ejemplo estupendo de lo mejor de Spielberg. Muy bien.
Señor Lamet, don Juan Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos usted dos o tres cosas de Spielberg. Yo creo que Antonio ha hecho una presentación magnífica y que ya apenas se puede decir nada. Y yo quisiera abundar en algo que ha dicho al final, con lo que coincido completamente. Esta es una película paradigmática de Spielberg. El espectador va a ver en ella todo lo bueno y todo lo malo que hay en Spielberg. Y probablemente es una película estupenda para un coloquio y calculo que va a ser un coloquio entretenido. A mí Spielberg me parece simplemente un prestidigitador, ni siquiera me parece un cineasta. Y creo, sin embargo, relacionado con lo que tú has dicho, José Luis, que no es un hombre que haya aprendido en el cine, sino que es un hombre que ha aprendido en la televisión. Esa especie de carácter infantil es más de espectador de televisión que de espectador de cine. Yo creo, hablando en términos de cinéfilo, que Spielberg marca la línea entre lo que fue un cine clásico y lo que ha sido el cine de después. Spielberg cada vez que intenta imitar solo consigue imitar, nunca consigue crear. Me parece una película estupenda para que la vean los espectadores y mucho más estupenda para que nosotros hablemos después. Bueno, pues muchas gracias, Juan Miguel, porque acabas de hacer tú también una simbiosis perfecta entre el cine y la televisión. Quisiera insistir en este dato. Spielberg empezó en televisión y esta es su primera obra. Se la encargaron la ABC para una cosa que llamaban ellos la película de la semana. Fue la película de la semana en el año 71 y no volvió a ocurrir absolutamente nada, hasta que 2 años después esta película llegó a un festival en Europa, en concreto a un festival de televisión en Monte Carlo, donde la gente se quedó asombrada del talento de un cineasta de 23 años y tuvo una mención honorífica. Después la película fue al Festival de Avoriaz y ganó el primer premio del Festival de Cine Fantástico de Avoriaz, y después fue a Taormina y le premiaron. Quiero decir que fue la crítica europea, fundamentalmente, la que decidió que el señor Spielberg era algo más que un cineasta para la televisión, para hacer esas películas que él hacía, y muy bien, por cierto, de Marcus Welby, Doctor en Medicina, de Audacia es el juego, de Galería Nocturna, etcétera. Y es curioso porque siempre se ha dicho que era un director eminentemente americano, lo acaba de repetir Antonio Jiménez Rico, no ha habido dudas en ello, pero tuvo que ser ese director americano descubierto en Europa. Vamos a ver El diablo sobre ruedas y, como dice Juan Miguel Lamet, estoy absolutamente de acuerdo en que va a ser un coloquio distendido y divertido, porque aunque Spielberg no necesite, por supuesto, que nadie rompa una lanza por él, yo sí considero que es uno de los cineastas más importantes que ha dado la historia del cine. Vamos a ver El diablo sobre ruedas. Que Steven Spielberg comienza su carrera y rueda la película Duel, que ya saben ustedes que se llama en España El diablo sobre ruedas, que no es un título muy afortunado, pero bueno. Ese año, que es el año 1971, pues más o menos sucedían estas cosas, que es cuando brotaba toda la fuerza y la potencia de Spielberg. Era el año de la muerte de Coco Chanel, que había sido una reina de la moda, muere en París. Un año en que un personaje que era muy famoso entonces en España, el Lute, se fuga del penal de Santa María en Cádiz, y es quizá la noticia de mayor comunicación que hay en España a ese nivel. Es el año que muere Harold Lloyd con 78 años, uno de los grandes cómicos de la historia del cine, pero todavía con 10 años más, 88, muere Stravinsky, el inmortal autor de La consagración de la primavera, etc. Se celebra también en ese año 1971 uno de los combates llamados del siglo, que por vez primera Mohamed Ali, que es Cassius Clay, pierde con Joe Frazier el título del mundo después de toda su aventura por haberse negado a ir a la guerra del Vietnam. Incluso es la primera vez que pisa la lona. Es curioso porque la noticia no se daba Joe Frazier gana a Mohamed Ali, sino Mohamed Ali pierde con Joe Frazier el título del campeonato del mundo. Ese año también un español, Pedro Carrasco, se proclama campeón del mundo de boxeo de los pesos ligeros, venciendo a un portentoso boxeador californiano que era Mando Ramos. Y luego dos noticias bastante desagradables y que incluso el tiempo y la distancia no logran aminorar esa sensación de desagrado. Se cierra la revista Triunfo, un Consejo de Ministros lo decide, por un periodo mínimo de 4 meses, pero sobre todo es peor, se cierra a perpetuidad el diario Madrid. Estamos, como digo, en ese año 71, en que muere también una de las leyendas del jazz, como Louis Armstrong, muere uno de los grandes filósofos contemporáneos y que ha marcado toda una generación, la generación sobre todo de
San Francisco y de Berkeley, donde él daba clase, Herbert Marcuse, el autor de Eros y Civilización, El hombre unidimensional. Quizá para gente de una generación más reciente no les diga mucho, pero Marcuse fue como un tótem sagrado para muchos de todos nosotros. Digamos que también es el año en que muere Khrushchev. Y bueno, Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura, es uno de los premios Nobel más celebrados. Quien no había leído y no tenía en su casa 20 poemas de amor y una canción desesperada, o Residencia en Tierra, o El Canto General. Digamos que por eso es uno de los premios mejor recibidos. Y un productor español que está aquí a mi derecha, Juan Miguel Lamed, produce la primera película de un cineasta español que hoy está reconocido internacionalmente y que ha ganado infinidad de premios, como José Luis García Sánchez, y que se llamaba El lobo feroz. Bueno, pues usted mismo, por alusiones, señor Lamed, háblenos ya un poco, después de haber contemplado juntos todos Duel, la impresión de Spielberg. No empezáis por el mejor. A mí esta segunda vez, porque es la segunda vez que veo la película, me ha parecido prácticamente lo mismo pero agravado que la primera. Yo tengo la sensación de que Spielberg es un alumno ejemplar. Y tengo la sensación, como dije al principio, de que es una especie de prestidigitador que lo que intenta es epatar. La película tiene algo que a mí me desagrada profundamente, pero no esta película, sino en general ese tipo de cine. Es que se trata de una película de montaje, una película de habilidoso montaje. Y yo prefiero el cine en el que la cámara está tranquila y las cosas suceden por puesta en escena, delante de la cámara, pero no está trucado porque los planos están pegados uno detrás de otro. Y no solamente lo hace, ya dije en la presentación que era una película paradigmática, ahora al verla me ha parecido muchísimo más. Todo el cine de Spielberg es así. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones, como en Tiburón y en E.T., tiene una gran historia, y entonces pasa desapercibido. Pero no solamente hace un cine de montaje muy picadito, sino que al mismo tiempo lo hace, por lo menos en esta película, para mí, inútilmente. Yo me he tomado la molestia, como venía preparado para que la película era así, de contar algunas secuencias, los planos que tiene. Entonces resulta que Spielberg hace 9 planos para contar la carrera que va cuando sale del coche a pie hacia el camión. Y son simplemente distintas posiciones de cámara cuando realmente eso se podía haber hecho siguiendo al personaje o con un solo plano. Pero ya llega al máximo cuando se baja del coche y corre hacia el camión y hasta que vuelve otra vez al coche. Y hace 25 planos. Entonces estaba viendo la película y estaba pensando en el maestro Alfred Hitchcock, no por poner una comparación, y ya termino. Claro, en Vértigo hay una escena portentosa, que es cuando Jane Stewart ve a Kim Novak por primera vez, que tiene 5 planos y dura 1 minuto y medio. Y entonces esta escena de los 25 planos dura también 1 minuto y medio. Esos 2 tipos de cine son lo que yo, como primera intervención, quería poner en la mesa. Es un cine de puesta en escena y un cine de montaje. Bueno, yo lo que creo, Juan Miguel, es que en primer lugar, tú dices que él es como has dicho como un cine de un buen alumno, un cine de escuela. Alumno ejemplar. Bueno, no ha sido alumno nunca, él no tuvo la fortuna, él quiso entrar en la Universidad del Sur de California a estudiar cine, donde estaban De Palma, Spielberg, Scorsese, Coppola, y él no pudo entrar, pero él, y en una cosa que él siempre ha sido un tipo muy sincero, para evitarse de la guerra de Vietnam se matriculó para estudiar inglés en una universidad, pero como vía de escape. Tú has citado a Hitchcock. Esta película y gran parte del cine de Spielberg tiene mucho que ver con Hitchcock durante la primera etapa de su carrera, sobre todo Tiburón, es una película muy hitchcockiana, ¿no? Muy sincopada de montaje. Lo que ocurre que no son tantos emplazamientos de cámara como cortes de los planos, es decir, cuando él va corriendo detrás del camión me parece que solo son 2 tomas, pero están tan troceadas esas 2 tomas que puede dar la impresión de que son muchas posiciones de cámara, ¿no? Son más posiciones. Yo sobre ese tema, a mí me parece que, por seguir un poco el tema, es que las diferencias son abismales.
En primer lugar, a mí me parece que cuando... Perdona un momento, pero Juan Miguel ha puesto el ejemplo de Vértigo, que es una de las obras de madurez totales. Yo hablo de incluso... Hitchcock, y estamos viendo la primera película, ¿eh? No, pero yo lo que me refiero es algo muy sencillo. Es decir, Hitchcock, cuando pone la cámara delante de un personaje, de una situación, no sé, o sí que sé, pero serían motivos para otro coloquio, porque no estamos hablando de Hitchcock, aquello tiene una dimensión, una turbación, una tensión que trasciende a la propia imagen que retrata. Consiste muchas veces en el ángulo de mirada del actor, esas miradas tan cerradas casi al objetivo. En cambio, yo sí que creo que Spielberg, cuando pone la cámara delante de un actor, lo único que retrata es al actor. Y lo retrata en su mera apariencia. O sea, lo único que hace es mostrar lo que ve, pero no consigue, de alguna forma, transmitir ninguna dimensión distinta. Porque yo creo que uno de los problemas que tiene Spielberg en esta película, y en algunas de las más famosas, es que es un habilidoso, evidentemente, un hombre de gran habilidad para contar historias, pero que siempre, cuando él pone la cámara delante de una situación, lo único que retrata es la apariencia superficial de esa situación. Nunca trasciende ahí. Bueno, a veces, porque vamos a ver... Pero no me hables de otra película, que estamos hablando de Duel. No me pongas otro ejemplo. No, pero vosotros habéis estado hablando aquí ahora de Hitchcock, que evidentemente, como decíamos, es un realizador que él ha tenido muy presente siempre. Pero cuando tú dices que cuando pone la cámara no trasciende, bueno, estamos hablando de una primera película, pero recordar, por ejemplo, en Tiburón, que hay una escena antes de la caza final del tiburón, donde está Robert Shaw, Roy Scheider y me parece quién es el otro actor, Robert Shaw el Richard Dreyfuss. Bueno, sí. esa es una escena impresionante y a lo mejor nos falta tiempo, pero yo no creo que se haya hecho ninguna película de aventuras mejor, puede haberlas iguales. Y no solo está trascendiendo, sino que tienes todo el sentimiento de la épica de las aventuras marinas, está Melville, está Conrad, porque la cámara no solo se limita a estar delante de unos actores, esa es una escena prodigiosa. Entonces, claro, déjame que te ponga otro ejemplo. Tenemos que juzgar Duel. Déjame que te ponga otro ejemplo. Yo lo que digo es que las imágenes en Spielberg dicen lo que son, nada más. No dicen otra cosa, no consiguen trascender. Te voy a poner un ejemplo. Hitchcock decía muchísimas veces que una de las cosas más difíciles de retratar en cine era un actor, el pensamiento de un actor, las emociones o las sensaciones que tenía un actor por dentro. Entonces Hitchcock siempre decía que cuando él acercaba la cámara a un actor, él quería a veces retratar no solo el rostro del actor, sino lo que pasaba por dentro del actor. Y Hitchcock lo conseguía. Y Spielberg, para conseguirlo, te mete una voz en off en que te está contando de una forma machacona todo lo que está pensando el actor. Sí, pero yo creo que hay una diferencia. Estás hablando de Hitchcock en general y aquí estás hablando de Duel en particular. Bueno, es que estamos hablando de Duel. Porque antes en la presentación ha dicho Juan Tebas, por ejemplo, lo de Schindler. Yo creo que una persona que ha hecho Tiburón, que ha hecho E.T. y que ha hecho la lista de Schindler es uno de los más grandes cineastas que ha habido en la historia del cine. Aunque a lo mejor a vosotros no podáis compartirlo y yo os respeto mucho, pero a mí me parece que Tiburón es un clásico. E.T. es un clásico y la lista de Schindler es una película impensable, porque todos sabíamos que el propio Spielberg había dicho: a mí los temas serios no se me dan bien, eso está bien para que los haga Robert Mulligan, para que los haga Sidney Lumet, y evidentemente cuando hacía el color púrpura o lo del sol y estas cosas no le salía, pero amigo, llegó la lista de Schindler y hizo una película impresionante, para mi gusto, en donde sí trasciende continuamente, pero bueno, yo creo que eso... Sí. No, digo, lo que pasa es que podría decir 27 cosas según las que estáis diciendo. Yo lo que sí querría es cerrar, si puede ser, y me dejáis el tema Hitchcock, sobre todo por una razón personal. O sea, a mí Hitchcock empezó en los directores más grandes de la historia del cine. Nos pasa a nosotros. Claro. Y ya Vértigo, no quiero decir nada. O sea, Vértigo, como algunos de los que me conocen saben, es mi película. Entonces no quiero ni comparar, o sea, no quiero ni pensarlo. Y lo mejor es no comparar. Por eso. Pero entonces quiero aprovechar para romper una lanza por este señor del cual nos toca hablar hoy, independientemente de su comparación con Hitchcock. No por la lista de Schindler, que a mí personalmente no me gusta. Por eso digo que a ti no te gusta. Pero sí por esta película. O sea, a mí por Duel sí la rompería por bastantes lados. Y por ejemplo, hablando de trascender y hablando de que signifiquen o no otras cosas que las que se ven, a mí me parece que esta película, que a mí me impresionó muchísimo hasta el extremo de que me parece, yo no puedo pasar, y me parece que los pasa a muchos, por una carretera y que haya un camión delante y me dé paso con el intermitente. O que te haga así con la mano. O que haga así con la mano sin acordarme de esto.
Pero no solo por un efecto efectista, sino porque yo creo que esta película, ya desde la primera secuencia, que a mí me parece estupenda, esa primera secuencia que empieza con la de títulos, me refiero, esa que empieza con una especie de punto de vista de coche, ¿sí? Que sale del garaje, que marcha atrás con la cámara metida en el coche, que cruza la ciudad y sale a la carretera. Llega un momento cuando llega en la carretera, que es cuando cambia el punto de vista, y hay un punto de vista como de carretera, o sea, es la primera vez que sale el coche, ese coche rojo, que te introduce en una especie como de civilización. A ti que te gusta tanto Bradbury, José Luis, ¿tú te acuerdas de aquel cuento que era el peatón? Que significaba que ya el mundo era solo de los que iban en coche. Te introduce en una especie como de universo paralelo, en una especie de civilización distinta, que es la civilización de los coches. El peligro del peatón con los coches en Bradbury, el peligro del coche pequeño ante un monstruo. Y al llegar al monstruo, digo, quizá el actor, por ejemplo, Dennis Weaver, o los personajes que se ven no son más que ese personaje, pero que no trasciende el personaje del camionero que no vemos, viendo solo botas, viendo solo manos, que no trasciende el personaje que es el camión. O sea, el camión que es un monstruo de cuento de hadas, de película de terror. Yo cuando hablaba de trascender, que no es la palabra ideal, sino... Pero sin volver a Hitchcock, por favor. No vuelvo a Hitchcock. No, yo me refiero a una imagen en concreto, lo que es una imagen, el retrato de un personaje. Por supuesto que la historia tiene incluso unas pretensiones metafóricas, parabólicas, que el camión no es el camión, ahí está David y Goliat, está el bien y el mal... No, pero yo no me refiero a pretensiones. Que tampoco me gustan mucho. No, a mí me parece que no hablo de pretensiones. A mí no me parece que tenga tantas pretensiones esta película, sino que lo consiguen las propias imágenes. Pero porque están en el guión. Bueno, evidentemente, y porque están retratados de determinada manera. Porque el guión, la historia de Matheson, evidentemente es una historia que es una parábola clarísima y yo diría que hasta obvia entre el bien y el mal, David y Goliat. Pero, por ejemplo, sin volver a Hitchcock, pero no tengo más remedio que citarlo, hay una secuencia en esta película, que es la secuencia en que en la gasolinera aquella donde están los bichitos, aparece el camión y le persigue de una forma desaforada, que tiene un precedente clarísimo con la muerte en los talones. No voy a comparar las dos secuencias, porque me parece, como hemos quedado ya, que no se deben de comparar. Pero sí que yo los comparo un poco narrativamente. Sí, pero bueno, Hitchcock, es que voy a hablar de otra cosa ahora. Ya, Hitchcock siempre hablaba... hablando de un chico de 23 años ya. y de un maestro del cine que cuando tenía 23 años no hacía las películas de Vértigo. Sí. En las películas inglesas primeras... Sí, pero yo quiero decir una cosa simplemente narrativa. Es decir, Hitchcock siempre decía que sus películas tenían que ser verosímiles. No decía que fuesen verdaderas. Él decía, yo invento una historia que tiene que tener mucha fantasía, pero tiene que ser una fantasía siempre con un cierto toque racionalista y que sean verosímiles. Y él inventó, que para los cinéfilos ya es una cosa que todos sabemos de qué estamos hablando, lo del MacGuffin. Él decía que los personajes tenían que moverse buscando una cosa determinada que a él no le parecía muy importante para el espectador, pero sí narrativamente para los personajes. En esta película evidentemente no hay ningún MacGuffin, porque efectivamente como la historia de Matheson va un poco por el tono este de la ciencia ficción, en que las cosas son irreales, imposibles, inverosímiles, porque al fin y al cabo tiene la coartada cultural de que es una parábola, pues no hay que explicar por qué el camión persigue al coche, no hay por qué explicar por qué el camión cuando tiene a mano al coche, pues no se baja el camionero y lo mata si lo quiere matar. Hay que distinguir entre el camión y el camionero. Bueno. Es que yo creo que la historia es la historia de un camión y de un coche rojo. Pero sí. No de ellos, porque si hubiera un problema de agresividad, en el bar el camionero lo hubiera pegado. Y ojo, el camión no es realmente malo. Solo es malo con este coche, porque cuando llega el coche de los niños, el camión le ayuda. Sí. Coge a los niños, que todo el mundo parece que los va a matar. Eso es una broma cruel, realmente. Sí, pero pero llega ese camión y está el motor mal. Yo creo que ese es uno de los 2 o 3 sarcasmos con los que juego. Yo creo que no es que el camión sea bueno. No, pero el camión da la vuelta. Es bueno, es malo con este ser... Que sí. Hombre, la de juicio este ser de esa estructura media norteamericana, que para la vida él es una cosa muy absurda también y muy simple. Es un personaje muy pusilánime y está poniendo también un poquito de sarcasmo en esa mentalidad americana que están haciendo en los años 70, con una especie de desconcierto tremendo. Pero yo creo que no hay MacGuffin, pero lo que sí hay es un camión, una imagen muy poderosa. Ten en cuenta que aquí lo más importante de la película es el camión. El casting, el reparto, aquí no se hizo con actores, se hizo con camiones. O sea, tuvo que ver docenas y docenas de camiones hasta que dice, este es el Pero cuidado, camiones que existen.
Sí, claro. O sea, sí, son reales. Si en Stephen King, en el ¿Me escritor dejas que Stephen diga una King... cosa a propósito ¿Me de...? dejas terminar un momentito? Sí, claro. Perdona, no quiero decir que es que como lo ha planteado bastante claro esto, Antonio, yo quería discutírselo un poco. O sea, igual que en Stephen King son unos personajes muy frecuentes los camiones, que viene de Matheson a Stephen King, terribles, igual que aquí, yo creo que son personajes reales. O sea, a mí, de verdad, si tuviera que interpretarla solo simbólicamente, como decía Antonio, me pasaría como me pasa con películas como 2001, que entonces la rechazaría. No, yo creo que la película es extremadamente realista y extremadamente concreta y extremadamente auténtica. Lo que pasa que esa concreción y ese realismo adquiere unos niveles abstractos en cuanto plantea esa situación. No sé, yo no sé si me explico al decir que yo no la interpreto simbólicamente, que si hay una intención simbólica, que es posible que la hubiera, a mí no me pesa. Yo encuentro esa riqueza posiblemente simbólica al ver esa situación totalmente real. ¿Tú crees que el comportamiento del camión, no digo del camionero, tiene sentido desde un punto de vista racional y realista? Desde el punto de, yo me lo creo, desde el punto de vista que el camionero se pica. El camión, no hablo del camionero. Porque estoy camión- de acuerdo. el camionero camión no se existe, pica. no existe. El camión y y me Dennis persigue, Weaver- yo entro en esa vorágine totalmente fantástica que por otro lado se podía interpretar también, como tú dices, no simbólicamente, sino culturalmente, como el juego del gato y el ratón, o como el juego del caballero y el dragón a otros niveles. Yo creo que esa es Pero la no coartada que tiene una historia que es imposible y que tiene mucho de irreal, tiene una coartada cultural indiscutiblemente que la aceptamos. Y una por eso coartada aceptamos la real, película, ¿eh? en la civilización de la carretera, una coartada totalmente Pero real. pero Pero vamos a dejar ahora a Juan Miguel que ha pedido la no. palabra. Yo lo que pretendo Oye, simplemente... antes de nada, a Hitchcock le volvía loco esta película, le gustaba horrores, ¿eh? Lo digo. Eso habría que ver. Es una broma, Antonio. Con todo mi respeto, también Jico se podía equivocar. Que no, que es una coña. Yo lo que quisiera es hablar un poquito de cine, porque no quiero entrar que en esta nosotros no estamos discusión. hablando de No, cine. estáis hablando de una cosa metafísica, de las intenciones de los personajes, de todo esto. No, es que todo está partido de algo que he dicho yo al principio y por lo visto no lo he explicado bien. Y ahora voy a intentar explicarlo mejor, exclusivamente. Si es posible. Y a propósito de algo que ha dicho Juan Tema. Yo creo que el presunto error que hace que a mí no me guste la película, uno de ellos, es que no hay punto de vista. Él ha empezado diciendo, y tú has continuado, que empieza con una cámara subjetiva que sale de un garaje, Es un coche el que en sale. un coche, que después es una cámara subjetiva del conductor del coche. Plano sorprendente en esa Sí. época porque no había Steadicam, Sí, es sí. una cosa de negro. Y después continúa en un plano fijo en el campo, etcétera, etcétera. Sin embargo, Spielberg, que yo creo que es un chico de 23 o 24 años, que no tiene experiencia y que naturalmente no puede ser una obra maestra nunca la película, no sabe todavía que las películas las tienen que contar desde un solo punto de vista o mezclar habilidosamente algunos puntos de vista. Pero esa es la clave, no solamente del cine, sino es la clave de la narración, de la novela, de todo. Entonces, por ejemplo, hay una secuencia en la que en un terraplén adelanta el coche rojo al camión. Inmediatamente después de eso, el camión le alcanza. Bueno, pues en ese alcanzamiento al coche rojo hay 3 o 4 puntos de vista, en los que se incluye incluso el del camionero, que es un personaje que no existe o que no conocemos. El punto de vista desde el sitio donde está el camionero. Lo que a mí no me gusta de esta película, y lo que me gusta del cine, es ver las cosas, que no me las escamoteen. Por eso voy a adelantar el plano que más me gusta, después elegiré otro. El único plano que realmente me gusta en la película, que es el plano donde la cámara está fija y se ve un camión que realmente cae por un terraplén. No hay montaje, se ve realmente que el camión cae por el terraplén, Con un gemido humano. queda envuelto en una nube, Sí, en una está nube, claro, está claro. y después vuelve a resurgir de la nube porque la cámara corrige un pelín y lo vuelve a coger. Y después ya viene un montaje más o menos artístico de la rueda, etc. Sí, pero no olvides que hemos visto miles de veces ese plano en el cine, pero nunca con un sonido humano. El gemido que produce ese camión es animal, no es un camión en ese momento. No solo el Eso gemido, no hay es una lo que gota estoy yo de diciendo. aceite que parece sangre. Insisto que no lo digo simbólicamente. No, no, lo pero digo esto no. Claro, simbólicamente. pero es que el acierto, sino porque los considero como Lo que estoy criaturas. diciendo es que estoy absolutamente en contra de la teoría del montaje ruso, en el que se decía que un señor con una cara inmóvil, inmediatamente después de un plato de comida e inmediatamente después de un cadáver, pues esa cara inmóvil significaba
hambre y significaba tristeza. Ese cine a mí no me gusta. Ya, pero yo no veo eso que estás diciendo Y para eso nada está en esta película. No, ese montaje de Kuleshov que dices de que Sí. la cara del señor con el plato de comida significa hambre y si no pones el plato de comida significa otra cosa, yo sinceramente no lo veo para nada en esta película. Bueno, y sobre todo veo que hay un montaje nervioso, muy picado, que yo ya sé que a ti no te gusta, porque lo hemos hablado esto más veces en estos coloquios, pero que no creo que sea un montaje significativo, simbólico, por acumulación, que quiere significar otra cosa. No, es una forma de haber montado la película que a ti no te gusta, muy respetablemente, y que a mí a lo mejor no me gusta en otras ocasiones, pero que a mí me parece que le da una vibración de narración sin otras intenciones que sean la de contar, como él ha creído que debo contar, que a mí me funciona, esta historia frenética de una situación en movimiento. Yo creo que estamos ante el nacimiento de un director cinematográfico Eso prodigioso. Eso seguro. O sea, que la Eso, gente eso dicho hoy, se encuentra... No, la gente se encuentra hay que ser ante una obra muy difícil de rodar, porque los rodajes con coche y cámara car son los más complicados del mundo, como tú sabes muy bien, que se mete en ese asunto sin tan poca apoyatura. Él incluso, que era un acierto, y no se lo consintieron, quería haberlo hecho sin una sola palabra, porque no se necesita ni una palabra en esta película. No se necesita Las ni pocas siquiera... que hay sobran. Ni la voz en off, Sí, claro, la voz, sobra todo. la voz en off seguramente es lo que más creo que y las sobra. voces, si no necesitas No, nada, pero un tío yo- va a entrar, entra, come en un restaurante. yo, si somos un poco, digamos, críticos con la película, evidentemente yo estoy de acuerdo. Es la película de un chico de 23 años, su primera película, y como tal es una obra redonda. Lo que pasa es que que no puedo evitar es que estamos viendo la primera obra de un cineasta que posiblemente sea el cineasta más importante de la actualidad y que en muchos aspectos se le considera esta película al mismo nivel que otras películas No, no, suyas no. e incluso de Hitchcock. Y que repite esos mismos trucos en las otras Pero películas. si está todo Spielberg en No, esa porque película. yo, por ejemplo, Es decía- el muestrario, él ha puesto el Pero mira, muestrario de todo su hablando de cine. lo que dice Juan Miguel, esta película lo que intenta, con una mecánica que ahora calificaré, es crear una tensión. Sí, por supuesto, de ahí el tipo de montaje. En el claro, fondo es una tensión. evidentemente. Lo que ocurre es que yo lo que creo es que hay otros cineastas que consiguen crear esa tensión a través de unos medios que me parecen más honorables. Y aquí la tensión se crea de una forma muy mecánica y casi exclusivamente a base de un montaje acelerado. Y entonces nosotros, como cinéfilos o como cineastas, vemos clarísimamente el truco. Hay un truco. Claro. Sí, pero claro, el problema está que en esa época en televisión, en Estados En Unidos televisión, y aquí, es que eso es muy importante. Esta película está hecha para esos televisión. montajes sincopados, acelerados, había mucho, pero de repente este señor captura unas imágenes que no eran las habituales. Cuando tú estás con lo de los niños y de repente al fondo aparece el camión envuelto en humo, siempre aparece envuelto en humo, y se detiene para mirar como una persona en esa arcada negra, ese es un plano que dices, aquí hay un director, pero de un talento impresionante, que luego eso lo va a recuperar en casi todas sus películas, lo de los bichos, tiene prácticamente todo el muestrario que está aquí. Ahora, yo lo que podría a lo mejor acercarme a vuestra posición es que sí creo que Spielberg, y eso se ha notado a lo largo de su obra, no es un guionista. Cuando él ha tenido un material ajeno bueno como el de Tiburón, cuando ha tenido un material ajeno buenísimo como el de T, entonces da lo mejor de sí mismo. Cuando él dice, yo voy a hacer mi película y hago encuentros en tercera fase, yo la escribo, se le escapa, se le alarga, no tiene el rigor necesario. Eso lo ha pasado con la lista de Schindler, tiene otro magnífico guión, y eso sí se le nota ya desde el principio, que a lo mejor él no es él es un director, es un cazador de imágenes. A mí me parece que es un cazador de Yo creo que imágenes. estamos cayendo en un error, que es cuando se dice, ¿esto qué te parece? ¿Comparado con quién? Claro, evidentemente, si comparamos esta película como alguien las ha comparado, porque no es gratuito, mucha gente compara esta película y algunas de las películas de Spielberg con Hitchcock, yo creo que desmerecen. Ahora, perdón, no he terminado. Si la comparamos, como tú estás diciendo, con las cosas que se hacían en televisión en los años 70, con las cosas que se hacían en televisión, la gente que empezaba, evidentemente es una obra maestra. No, yo comparo, por ejemplo, Tiburón con Hitchcock. O sea, a mí me parece que cuando pasen los años tendrá el mismo talante clásico Tiburón que una película de Hitchcock, porque a mí me parece que esas imágenes no las vamos a olvidar nunca como las de Hitchcock. Esa playa que la gente sabe, un par de personas que hay un tiburón y la gente se está bañando más o menos inconscientemente, eso es de lo mejor, entre comillas, del mejor Hitchcock. Insisto, esa noche anterior donde está contando Robert Shaw su experiencia en la guerra, cómo los tiburones se comían a los soldados, a mí me parece que hacía muchos años hay que ir a Houston, al Tesoro de Sierra Madre. Pero que estamos hablando de Duel.
Ya, es que tú, Sí, cuando, no, habláis, no, es que cuando habláis de Hitchcock no me hablas de una Claro, película en eso- primera de Hitchcock, Perdona, del claro. año, No, yo del sí, año yo sí, 29. yo cuando hablo de Háblame de una Hitchcock- del 28, háblame del Ring, por Yo ejemplo. hablo A con- ver dónde está esa maestría. Yo Pero cuando hablo de escúchame Hitchcock una hablo cosa de que las te voy a, que quiero decir, y ya no Has vuelvo, acertado, que iba a ser sobre un el coloquio. sobre el tema de Tiburón. Tiburón, evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo que puede llegar un día en que esté a la altura de Hitchcock. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero por una razón. Esa película no tiene nada que ver con lo que hemos visto esta noche. Porque en Tiburón se ve el tiburón en plano general o en plano corto siempre. Han hecho un monstruo perfecto, mecanizado. Todos sabemos que es mentira, pero tú te lo crees. Y si en esta película el tiburón se vería un ojo, un diente, una aleta, el agua haciendo así, eso es lo que yo no me gusta en el cine. Me gusta Tiburón porque veo el tiburón y me creo el tiburón y creo que se va a comer a Robert Shaw como Sí, efectivamente se lo Claro, come. pero ¿cómo- El primer es plano de posible? arranque de Tiburón, no ves el tiburón y es impresionante. Pero Ese ¿cómo es plano de curioso arranque con que esa música se puede de haber John dos Williams? películas distintas? Esto es una cosa que me apasiona siempre cuando se habla de cine. Porque es que yo sí que veo el camión entero y el monstruo del camión y no veo cachitos del camión. O sea, yo entiendo muy bien lo que tú estás diciendo y por qué lo dices, pero yo no he visto esa película así. Y pienso, Pero es que lo mejor de esta Pienso. película es eso. Lo mejor de esta película es el camión. Sí. el lo camión mejor. y esa situación. Porque cuando- el señor que lleva el coche es impresentable. Perdona, bueno, ese actor que es el MacLeod este de la Sí, serie, sí, pero lo que digo. también es una cosa estupenda en Ser de Mal. Sí, claro. Que Wells Sí, hacía sí. aquel, No, yo no aquel digo que cuidador. sea impresentable él, yo me refiero el personaje, el actor. Ese personaje porque no es un tiene- personaje interesante ni tiene por qué serlo. Es un ¿Sabes pobre quién- hombre que va a hacer un negocio y le ¿sabéis pasa quién- esto en la quién carretera. conducía el Coño, camión? James Stewart también hacía muchas películas de Pero esas. que no quiero yo entrar yo en ese camino, por ¿Sabéis quién supuesto. conducía el camión? Spielberg. No, conducía un tipo, tuvieron que buscar a un tipo que condujera, el que hizo la carrera de Bullitt. Eligieron a un conductor de esos maravillosos porque lo que le pedía, claro, tú ya sabes, luego con la cámara y si te paras ahí o giras aquí es dificilísimo porque es como un actor Pero yo insistiendo en eso de que se ven películas distintas, yo es que os escuchaba, sobre todo a Antonio y a Juan Miguel, y por distintas razones pensaba, si a mí esta me parece una de las películas menos pretenciosas de Spielberg, con menos intento de mensaje, me gusta mucho más que algunas de las más famosas. Esas son las virtudes que tiene la película. Claro, bueno, pero es que parece ser que decís cosas distintas. No, yo lo Pues que he incluso dicho, y tú- Juan Miguel me parece que lo ha dicho también, es que esta película es un compendio de las deficiencias y de las virtudes. Mira, Yo de y las entre las virtudes está deficiencias esa. veo muchas menos. Hay un ejemplo. Me parece que no estaba tan maleado todavía. Una película Hay muy un bien ejemplo, contada. un ejemplo español que se podría poner, no exactamente igual, pero como todos conocemos al autor de la película y a la explicación que dio, lo podemos dar. Bardem cuenta siempre que, harto y desesperado de ser el que iba con Berlanga, el que había hecho con Berlanga, el que hizo cómicos, intentando por todos los medios demostrar que sabía hacer cine. Por eso la planificación de cómicos es tan extraña, los ángulos son tan raros, que es muy bonita. Y la película, a mí me parece una de las buenas películas de Juan Antonio Bardem. Y eso es lo que creo que pasa aquí, que este chico ha intentado demostrar que sabía hacer cine, y evidentemente que Lo ha sabe hacer demostrado. cine. Pues eso digo, Y no. lo demostró, Claro, pero lo ha evidentemente. demostrado. O Pero sea yo que- soy un espectador con unos gustos determinados, Claro. estoy hablando desde mis gustos No, pero determinados. claro, y yo, o sea, Yo, todos claro, pasa eso, yo- todos somos subjetivos. Es un ejercicio claro, de fuerza, claro. la película Hombre, es simplemente un pero eso ejercicio yo de creo que no hay fuerza ni que y decirlo. de habilidad. Tú imagínate... Si tú lo que me estás diciendo es que le falta la temperatura y la emoción que tienen los clásicos, en donde estaría Hitchcock, evidentemente, porque es de otra generación que yo decía al principio, que han aprendido Y probablemente sobre antes todo porque no pretende... a amar el cine que a amar la vida. Pero si seguimos hablando de No, Duel mientras que los anteriores y no de Spielberg en general... aprendieron la vida, ¿eh? Y con la vida transmitieron el cine de primera mano. Estos son pero somos limitándonos ya a de Duel, segunda mano. limitándonos a Duel, como decía Antonio en un coloquio anterior, que no me acuerdo cuál era, de que es muy importante ver lo que se ha pretendido y a dónde se ha llegado. En esta película, que a mí de pretensiones intelectuales me parece muy modesta, y por eso también me gusta, y que lo que sí demuestra, como decía Juan Miguel, es un conocimiento del oficio que él necesitaba demostrar en ese momento con su corta edad y sus primeros trabajos para televisión. Me parece que el resultado en relación Ahí con sobresaliente, eso, el sobresaliente, resultado un 10. es tan un 10. sobresaliente que a mí me Ya gusta está. mucho. Claro. Exactamente. Hombre, imaginaros que mañana Hombre, en la escuela de cine, al terminar el curso, un alumno hace como práctica Duel. Vamos, no es que le demos 10,
es que le ponemos un monumento. Bueno, pues reconozcámoslo, es lo Pues que, eso es lo hay que que yo reconocer. hago. Pues eso es Lo que pasa es que no Sin podemos- embargo, no me gusta tanto cuando tiene muchas otras pretensiones y ha Claro. llegado a ser un director Te importante. Ahí recuerdo sí. que hubo un chico de 24 años que hizo Ciudadano Bueno, Kane. sí, claro, pero es Ay, como, y otro- pero es y como otro- lo de Pero Vértigo que decíamos un puntito antes. más Y pretencioso. otro de 24 años que hizo Cantando bajo la lluvia. Claro, sí, ya, claro, pero, sí, fíjate que- claro. pero hay ejemplos claro, que no sigamos que no haciendo se pueden comparaciones. No, ya hay pocos más, ¿eh? Ya no quedan más, me parece. No sigamos haciendo quedan más. comparaciones. Pero, por ejemplo, hay una cosa que siempre ha estado presente en Spielberg y que nace aquí, que es la angustia. Refleja muy bien una situación de angustia. Spielberg eso lo ha dominado Pero desde es su angustia primera mecánica, película. José Luis. No Yo no también. la Todas las recibo angustias como son mecánica, para mecánicas. nada. En la bomba de Hitchcock en el autobús también hay una mecánica, donde está la bomba. Eso es Pero evidente. el truco, no cabe duda que los dos tienen truco, es un truco más inteligente. En Spielberg yo creo que se nota mucho el truco, es demasiado obvio, sobre todo la angustia, la tensión, todo esto, todo es una manipulación fundamentalmente a través del montaje, y a través del montaje... No, depende, en muy no es acelerado. eso no es Yo hablo de el- esta pero, película. Perdón, claro. yo creo que un Porque- espectador, Merete, no, un este es- espectador de a pie, este es un que no prodigio. sepa tanto de Una montaje maestra. ni de trucos narrativos cinematográficos, Lo creo todo. no lo recibe como estáis diciendo esa película. No No, le no encuentra truco, siente totalmente esa angustia, piensa que está siendo perseguido por un camión, estoy seguro. Y Sí, eso sí. es importante, estamos viendo también las cosas, o Sí, pero estáis eso- más vosotros es una desde un punto de angustia- vista pero profesional. Perdóname. distinta. Un espectador normal, habitual, probablemente tampoco distinguiría una imitación de la Venus de Milo de la Venus de Milo. Y nosotros lo que estamos intentando, yo lo que estoy intentando es abrirle los ojos a determinados espectadores y decirle, oiga, esto está muy bien, esto es un ejercicio cinematográfico maravilloso, pero esto no es el cine de verdad. Para mí, Ni siquiera para el mí, cine de Spielberg. ni siquiera cine de Spielberg, como muy bien dice Antonio. Sí, sí. Esto es un ejercicio habilidosísimo y ejemplar de un alumno sobresaliente que tiene un porvenir, como ha demostrado, inmenso. Y al que tú como productor, si vas a hacer tiburón, Le dices, contrato. claro, porque igual Le que ha hecho contrato. con el camión, me lo va a hacer con el tiburón. Le contrato. Porque es hay un Pero- paralelismo fantástico. pero Entre el mira, camión y claro, tiburón y es el mismo todo, paralelismo. Pero de los planos del camión, por ejemplo, cuando yo intento una y otra vez decir lo mismo, pero porque tengo la sensación de que no me expreso bien, por lo menos esta noche. En los planos del camión hay uno prodigioso, y yo lo digo ya, desde ya, que no hay truco de ningún tipo, donde la cámara empieza por detrás del coche rojo, se vuelve, recorre el coche rojo, recorre el camión y se pone delante del morro. Y yo digo, ole, maravilloso. Hay bastantes planos como ese es el único. No, hay bastantes Ese es planos el como único, ese. Juan. No, ese es el único que es así como que tú hace has que descrito. es No, así. pero Es yo que el veo único antes en el planos- que se ven, que vean digamos, planos de la la misma proximidad. potencia, quiero decir. Bastantes planos de la misma potencia. Sí, Hay pero un bueno, plano no, cuando él está hablando por teléfono con una presencia de una lavadora. En primer por término, ejemplo. que ese es un plano. Pero bueno, digamos que eso sí es Pero un a mí- plano... De un tipo que ya Pero sabe muy digamos bien lo que que es eso una sí es imagen. un plano de encuadre pero elaborado. que ya sabe lo que es una como imagen. de- pero yo voy a poner otro Pero ejemplo. funciona muy El bien. ejemplo que dice Juan Miguel, que está muy bien, es un plano difícil de montar y brillante mecánicamente. Pero yo volviendo a mi teoría, a mí el plano que más me gusta es ese plano fijo del túnel Sí, claro. y que lentamente aparece el monstruo. claro. Ese es un plano que tiene una tensión increíble. Y es un plano fijo, un túnel y el camión que asoma el morro, que va avanzando Y y, que enciende la poco a luz. poco enciende la luz. Y enciende la luz. Eso es uno de los pocos momentos en la película en que lo que él retrata trasciende al objeto retratado. Porque efectivamente ese plano tiene tensión, Sí, es tiene el que dimensión, hablábamos, claro. tiene turbación y tiene todo. Me alegro que lo digas tú, porque yo sé que estaba reservando, pero cuando me preguntaran, tú me me lo has volvería a dicho ahí, repetir. sí, pero lo me tenía alegro que yo lo digas puesto, tú, sí. porque ese Y hay una plano es cosa que a mí me estupendo, gusta y que la han tenido casi siempre los grandes maestros y él ya lo tiene desde el principio. Lo de los racos le da igual. Hay un momento que eso es de los más grandes desafíos que yo he visto en el montaje, que está terminando de beberse el vaso de agua, Dennis Weaver, y se lo bebe, queda como esto, deja el vaso y hay otro cuadro y está el vaso lleno. Lleno, es una cosa. Y él ha dicho, no, me gusta la toma y vale, no me preocupo por estas cosas. Sí, y Yo lo él que me- creo que está el germen, hombre, claro, decirlo ahora no vale, pero claro, de un hombre, de un talento que es que la serie, la trilogía de Indiana Jones, Que sí, pues hombre, sí, es sí, que eso- si no hubiéramos... eso no se discute, No, ¿eh? es que yo lo que creo Eso que no nos lo falta un discuto. poco de perspectiva siempre al hablar del cine Bueno, más sobra. contemporáneo,
Yo creo No, que... porque cuando lo tenemos muy reciente no valoramos. Entonces tú hablas y dices, por ejemplo, no sé, El Tesoro del Cóndor de Oro, películas de aventuras maravillosas que hemos visto, Boyé, Las Cuatro Plumas. ¿No? Pero es que cuando se vea dentro de 50 años la trilogía de Indiana Jones, será prodigiosa. Pero totalmente. Será que pero Spielberg era un genio. Y totalmente. claro que era un genio. Pero es que a la que hablas de perspectiva, yo creo que efectivamente nos perjudica y que al hablar de Duel sabemos que es la primera obra un poco mitificada de un cineasta que ha hecho E.T., Tiburón, lo de Indiana Jones, y que realmente son obras cumbres de la historia del cine. Y entonces decimos, ojo, que esto no fue más que un ejercicio Pero cuidado, casi de que fin de carrera. ET cuando se hizo para televisión, en Estados Unidos no, pero en Europa conoció una carrera en los cines. ¿Duel dices o...? Sí, Duel. Claro, Conoció una carrera en los cines tan brillante que al cabo de los años se estrenó en cine en Estados Unidos, Donde cosa no que no tuvo- se solía hacer. Y donde no tuvo una carrera tan brillante. Pero la tuvo en Europa. En Europa La tuvo sí, en ¿eh? Europa. Se volvió a estrenar, no la tuvo tan brillante, y eso sí, tienes razón, solo la tuvo brillante en los años 80, en que ya se sabía quién era Spielberg. Pero en Europa sí la tuvo. Sí, en su De día. todas formas, creo que la película Sí. tiene un lastre, y es que esta película duraba 74 minutos. Y no es lo mismo una película de 74 que de 90. Claro. Se han añadido una serie de escenas que le cortan a mi manera de ver el ritmo. La de la mujer. La escena de la mujer con lo de los niños, pues eso es igual, él llama por teléfono, no hace falta verlo, que ella le tenga que decir tan directamente, diciendo, oye, estaba a punto de llevarme a la cama y no hiciste nada, tu En esa amigo. escena Claro, tampoco alargaba para tanto. demostrarnos que es un hombre Pero que no alargaba pusilánime. nada. Porque si había la conversación telefónica sin el plano de la mujer, duraría prácticamente lo mismo. Entonces, lo que yo creo, y estoy en esto de acuerdo con Juan Miguel Lamet, Bien. es que se han recuperado muchísimos planos para llevar a 16 minutos y le han metido a ese montaje algo que no debía de estar en el original y había demasiados planos y eso que tú dices 4 veces el camión, 2 veces el retrovisor y han llenado con planos y yo creo que eso ha lastimado Sí, un poco el ritmo de la película. absolutamente Estos de 16 acuerdo. minutos. Hay una Absolutamente escena de que está acuerdo. clarísimo, que a mí me parece que es una escena un poco estirada, que es la escena del bar. La escena del bar, donde él entra, va al baño, luego tal, luego empieza a sospechar de todos, dura 14 minutos. Y eso así no lo hace ahora Y eso Spielberg. no se puede Hace que hacer entra así. en el bar, plano Porque corto, ya se está mirando en el espejo Sospecha de uno y ya está. Claro. Y es una insistencia, y la voz en off. Claro. No, yo creo que de esa secuencia lo peor es la voz en off, notablemente, pero no porque la voz en off, y con esto vuelvo a lo que decía Juan Miguel, lo pongo como ejemplo, no por discutirte. No quiero decir con esto que es que la voz en off no me guste, o sea, igual que No, no en este diría, caso. no es que me guste un determinado tipo de montaje. Con esto quería decir que a mí, que en general no me gusta como a ti, o sea, me gusta más el cine de menos montaje, de la cámara parada y que sucedan las cosas, como decías, lo que pasa que bueno, que depende de cada caso y depende de cada historia. De repente hay una historia que el tipo de puesta en escena, porque también entiendo que el montaje es una puesta en escena, de alguna manera. Exactamente, sí, vamos, yo creo que es un elemento de la puesta en escena. No entendiendo escena como escenario, donde se colocan los personajes, pero que una forma de poner en pantalla, por llamar escena a eso, una película, uno de los elementos del montaje, otros la elección de actores. Un elemento tan y legítimo otro, como claro. nosotros. Exactamente igual que no creo que no sea hablar de cine, cuando se está hablando de sensaciones y reflexiones que te produce aquello que has visto en cine. Con esto lo digo por una anterior alusión a la que no había respondido todavía. Y me he perdido ya totalmente. Es que Bueno, yo creo que lo eso estaba es diciendo. filosofar y no hablar de cine. No, pero por ejemplo, tú... Filosofar sería decir que hay un paralelismo entre el camión y él. Desde Son- que habéis hablado del bien y Claro, el mal. Claro, pero bueno, la vida de él, que es la vida del señor que tiene una casa estándar americana, que es un agente comercial, que desayuna y come plástico, es el que se toma ese día la hamburguesa número 6.800.000 del país en Estados Unidos, que hay un mundo que se está contaminando, y el otro es un mundo mecánico, y el camión, eso es evidente. A mí eso es lo que siempre me ha interesado menos. A mí lo que me ha producido siempre asombro, esa es la palabra, es el derroche de talento de un tipo de 23 años que coge una historia muy difícil, porque es muy difícil de rodar, es una película para estar muy curtido, es una película con muchas complicaciones de ejes, de miradas, de rodar con velocidad, de cámara car continuamente, y no solo sale adelante y la saca a flote, sino que hace una película espléndida y que cuando llega aquí en Europa todo el mundo dice, oye, No, y que hay tipo mucha tiene un gente que talento todavía sigue maravilloso. pensando que la mejor película de Spielberg es esta. Mucha gente lo opina. Vamos, Mucha yo gente. creo que está años Eso es luz donde yo de Tiburón, claro. disiento. A mí el Tiburón me parece una de las una mejores, joya sí. del cine. El Tiburón. A mí Tiburón Y me ET gusta mucho, también. y ET también. Y a mí Y la trilogía. y esa no os gusta a vosotros, pero a mí la lista Schindler Esa me a mí parece no. una película donde es una película muy personal, muy particular, y ha llegado a ella por unas vivencias y por unas referencias culturales, no olvidemos que él también es judío, donde yo creo que la ha sentido de verdad, y ha hecho una película Incluido que no, el epílogo... que no tiene nada que ver con el color púrpura, no tiene nada que ver con otras películas como pseudo importantes, basadas en premios Pulitzer, sino que aquí él
se ha arriesgado y él quizá no lo pensaba, y que esta era la película que le iba a favorecer a él, porque en teoría tenían que ser otras de las que ha producido. A mí Peter Pan no me gusta, tampoco a mí me nada, parece se que me es había una olvidado esa película, película, claro, no no me me gusta gusta, nada. pero claro, como tú decías antes muy bien, es imposible acertarlo todo. Lo que No, está claro. la lista, como tú dices, es una de las películas suyas más sinceras. Sí, muy sincera. Pero evidentemente yo creo que es una película que ese epílogo final que tiene en colores un poco tipo Viva Cartagena, a mí me parece que es de una ingenuidad Sí, hombre, que se le ha descalifica criticado, un eso es lo que poco. se Sí, es critica. que Toda la parte el anterior. calificativo fundamental para Spielberg es ingenuo, que me parece que lo empezó diciendo Claro, sí, Juan Miguel donde- después, donde funciona pero es con en lo el bueno y cuento. lo malo que tiene eso. Claro. Por eso cuanto más simples o más cercanas de, Mejor, de los mejor, cuentos para mejor, niños son sus Claro, películas, ahí es donde está es ET, donde y está donde mejor. y- claro. o una historia de aventuras, pues en la línea, pues eso de Tiburón, porque él es tiene una mentalidad que no es que... A mí hay una cosa de todas formas que yo no sé si lo habéis notado en el cine de Spielberg, que está ya en esta película. Se nota que te gusta mucho. A mí Spielberg me parece que es un cineasta, pues es el nuevo Wells, o sea, me parece que de su generación Coppola me gusta más que él, pero después va él. Yo no sé si él pone en sus películas, incluso las que produce, como Poltergeist y tal, esa infancia que él ha vivido, esos pueblecitos, esas luces, esos colores, o él lo que pone son los recuerdos de cómo le hubiera gustado a él que hubiera sido su infancia. Yo no tengo tan claro que ese sea el mundo de Spielberg, sino un mundo que él se ha imaginado que debía de haber sido yo así. creo que- Y eso se nota cada vez más en sus Yo películas. creo que hay una frase suya que yo decía al principio, que es que lo ha dicho muchas veces, que él hace las películas que le gustaría ver. Y entonces él hace las películas que le gustaría ver a él, que en el fondo, pese a que tiene ya cerca de 50 años, sigue siendo un niño americano. Yo creo Claro, que es que uno eso es de lo que sus yo quería encantos. decir antes cuando hablaba Juan. No es que sea ingenuo, es que es infantil. La diferencia no es baladí, ¿eh? Es muy infantil, no ingenuo. La ingenuidad es una gran belleza. Exacto. Él nunca hubiera hecho El Padrino. No Claro. lo puede hacer, pero Coppola nunca podrá hacer ET. Ese es el problema. Que, Bien. Pues sí, que posiblemente. esos son los, Sí, sí, los sí, sí. puntos... Coppola tiene una cabeza de otro tipo. otro tipo, armada y, para otras lógicamente, cosas, ¿no? La belleza de T está por En esa otro- ingenuidad. y en esa sensibilidad un No, poco sí, infantil. sí, es evidente lo de infantil. La diferenciación entre infantil e ingenuo que ha hecho Juan Miguel, no puedo dejar de apoyarla, aunque vaya en contra de cosas que estaba diciendo, porque es verdad, es, Bueno, el, mayor, sales a hombres hoy aquí. es el mayor defecto de Spielberg. Lo que pasa que yo no la veo en esta película. O sea, sí la veo en Always, por ejemplo, película de la que no hemos hablado, que tiene algo peor que infantil, que es cursilería, por ejemplo, Sí, sí, sí. que es otro de los grandes defectos del señor Spielberg. Cuando le da por la No cursilería. sigas, sí, que no es verdad, que es sigas. No, no, pero digo que sigas. claro, pero es No que hay que me decirlo tientes, todo. no me Es tientes. que hay que decirlo todo, claro. Igual que digo que a mí Duel me gusta mucho, digo que a mí me parece que Spielberg se ha ido convirtiendo en un falso profundo, que no lo es, en un cursi a 2 minutos de, Bueno. de ser intragable. José Luis, di algo. Yo No, lo digo, que pero bien, Duel me gusta mucho, y también me gusta mucho ET, que podría ser cursi. Es que no hemos hecho pero la que no lo es. diferencia entre Indiana Jones mucho. un autor cinematográfico y un director cinematográfico. Creo que Spielberg es el mejor director cinematográfico. Lo he que dicho yo pueda al haber. principio. O sea, que Además, ese- ese que señor yo- lo ha que- dicho Ahora, que con como claridad meridiana. creador Está puede ser clarísimo, cursi. Bueno, pues dime una cosa. ¿Cuál es el... A ver si hay alguno que te guste. El momento que más te guste. Lo de ha la dicho película. ya. Ah, ya lo has Desgraciadamente dicho, yo creo que lo he Se nos dicho. gusta casi todo. Bueno, ¿no? Digo, pero como ya lo he dicho, la voy a decir- aparición del camión voy a con el decir humo, otra. encendiendo las luces, eso es prodigioso. La aparición del camión me parece la mejor imagen de la película. Pero yo, por decir alguna otra imagen, me gusta mucho la presentación, también lo has dicho tú, la presentación del personaje, El que plano de queda salida. muy bien definido con la radio que se oye con ese personaje del americano medio y tal. encadenados. A mí me gusta bastante ese duelo quietos y parados que hay en mitad de la carretera entre el camión y él, que está rodado incluso como si fuera un western. Ese duelo que él se baja del coche, se enfrenta con el camión está amenazante en el otro lado, él está en primer término en escorzo, luego hay escorzo del camión con un término lejano de él, esa especie de duelo un poco parodia del western americano, me parece que tiene un poco de humor, porque es otra de las cosas que me parece que esta película no tiene demasiado humor. ¿Y para ti, Juan? Para mí es el que ha dicho Antonio antes, pero lo siento si se repite. A mí esa lenta aparición, semicírculo del túnel, la aparición del camión, que tenemos todo. alternado con los niños. Ahora es muy importante que eso esté relacionado con niños porque es un momento totalmente como de cuento. O sea, El dragón. es como el ogro que llega, o El dragón. o el dragón. En reacción primera, además de Dennis Weaver, es cuidado con los niños, separemos que ahí está el malo. Y ese momento que me parece espléndido, que es cuando abre los ojos, o sea, estoy encendido de faros, es como se abrieron los ojos mirando Y la boca casi. el malvado bicho. A mí siempre no me encanta. ¿Y para ti, Juan Miguel? Pues yo nada. que creo, A la mente no le gustó nada. no puedo decir una secuencia porque es muy larga,
y la he debido de mencionar antes porque me parece que la mejor secuencia de montaje de la película es cuando van subiendo la cuesta y el coche se va bajando, porque ahí es a donde está perfectamente la relación entre montaje picado e historia. Pero voy a decir un plano que me gusta bastante de la película, que es cuando llega a la gasolinera la primera vez, no la gasolinera de la serpiente, sino la primera. Cuando llega a la gasolinera, el camión se detiene al lado y entonces se ve la mano del conductor sobre el volante, la mano izquierda, y ese plano termina con el agua que se echa sobre el cristal. Eso me parece que además ese agua se echa sobre el cristal se supone que es lo que nos impide a nosotros y a él ver al camionero que se va. Bueno, yo lo que tengo que decir, antes de decir lo que más me gusta, es que habría que pedir disculpas porque lo que tendríamos que haber puesto probablemente era Tiburón o era ET, pero claro, son películas que se han pasado ya tanto por las televisiones y además aquí coincidía que es perdona, un centenario del no hay que cine, pedir poner disculpas. una película para televisión Está hecha muy por bien uno esta de los película. más grandes A mí me cineastas parece que nuevos. está muy bien, Está la muy bien primera esta película película. de un gran Pues a mí, cineasta. como todas las películas de estas que son perdurables, siempre hay algo que tú asocias, siempre tienen que tener un plano. De eso Hitchcock tiene cantidades enormes, y John Ford, y Mizoguchi, etcétera. Yo siempre recordaré que él va a pasar y que el camión sale una mano y dice, adelante, esa mano que dice pasa, y lo que es un suicidio porque viene otro coche delante, como vemos a continuación, esa imagen se queda para siempre. Es un asesinato. Un asesinato, vamos, te digo, es un suicidio que ya vas, porque eso, como tú decías antes, siempre que vas en un coche y alguien te dice así que pases. Yo no lo he olvidado nunca. Es curioso, pero Y eso es una imagen con una enorme que me potencia. lo haya clavado en la memoria una película, me parece que es una cosa importante. Como ese gemido animal. Sí. El gemido animal Para también. que se nota que no conducís mucho Sí, vosotros. eso lo iba yo a decir ahora mismo. No, pero no, José, porque yo personalmente cuando voy, por mucho me salga la mano, Ya si puedes yo no sacar veo, la mano. no yo adelanto. tampoco. Lo que Pues pasa eso, que pienso. por mucho que me me hagan está así. avisando para que me mate. Digo, no lo voy a Pero ver. no adelanta. No adelanto. Hasta que yo no lo vea. Hasta Claro que lo que veas, no. claro. O sea, en este sentido hay un poco de asesinato y otro poco de suicidio absolutamente Pero es de un un plano loco. que tiene una Hombre, y de especie las ganas que tiene de adelantarle. y peligrosidad El otro enorme, ¿no? Es un plano de tanto peligro y es tremendo. Por ejemplo, cuando en Rebeldes sin Causa juegan a lo de la gallina aquella, que van los dos lanzados a ver si frena antes. Bueno, está bien, pero esto tiene un peligro. Lo que es curioso que no hemos insistido bastante diabólico. en una película que hay tantos planos, tanto montaje, y lógicamente no habrá tenido mucho tiempo, pero sí que ha tenido metros de material, y yo pienso que hasta cámaras. ¿Cómo está claro que la caída del camión final la ha rodado con un solo plano? Ha usado una sola Sí, toma. pero puede ser que lo haya montado con 3 cámaras Sí, a lo y mejor al ha cogido final la toma de la solo ha cámara usado 2. una. Porque Porque sabe- yo sí que creo que esas cosas siempre se ruedan con 2 o 3 No, cámaras. yo creo A que nosotros que siempre- nos gustan las películas de monstruos, Godzilla y esas cosas que nos han gustado, el monstruo de tiempos remotos, ese desmoronamiento del camión es el final de un monstruo. Sí, Es sí, la sí, agonía, claro. el estertor, se oye el gemido. Es que es una Y al idea final, brillantísima. es lo mejor de la película, brillantísima, sin y sin duda. duda alguna, Sin yo creo duda. que tenía la opción de haber montado otros tomas, otros puntos Claro, de vista, claro. y es no lo ha probable, hecho. Y es aparte- probable que haya rodado con varias cámaras, Y no lo ha pero montado. como el camión cae por un terraplén polvoriento, a lo mejor las otras tomas no se veía ese perfectamente como sale del Sí, no, es muy polvo. bonito. No olvidéis darle a me gusta si así ha sido, activar las notificaciones para no perderos próximas actualizaciones y suscribiros al canal. Compartid el vídeo si os parece interesante y no dudéis en escribir en comentarios sugerencias, peticiones y alguna duda que tengáis sobre algún vídeo. Un saludo y hasta pronto.